Hola, ¿qué tal amigos de Luix? Sean bienvenidos a esta tercera sesión en sala doble. Gracias por haber elegido esta sesión. Estamos pues muy contentos porque estamos con alguien que encarna la inteligencia artificial en México, que es una líder que fue visionaria. Me encanta porque la doctora María de Lourdes hablaba de ella antes de que fuera mainstream, como decimos. Estabas ahí desde antes, estabas con esa visión, una científica, una experta en la materia, y bueno, pues también liderando la conversación, eres el ajonjolí de todos los moles, doctora. Ay, gracias. Formas parte de estas conversaciones, formas parte de estas dinámicas en las que se están empezando a hablar y empezamos a hablar acerca de regulaciones, empezamos a hablar acerca de diferentes dinámicas. Así que, doctora, me encantaría que nos platicaras quién eres tú, más allá de lo que acabo de decir, que nos puedas dar un poquito más de esta capacidad de saber con quién estamos platicando hoy, porque creo que eso importa mucho en la conversación. Bueno, Ricardo, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este Legal EA Summit, porque la verdad estoy muy contenta de, de estar con ustedes. Y bueno, platicarles que yo he estado en la tecnología, como ven, desde el inicio y estudié ingeniería en sistemas, después doctorado en ciencias computacionales, pero sobre todo siempre me ha preocupado la parte ética de todas estas tecnologías. Y pues soy profesora de tiempo completo en la Universidad Panamericana, soy profesora investigadora y los mismos proyectos me han llevado a la parte de IA responsable. Pues he ganado un par de premios con respecto a la IA responsable y sobre todo estoy muy interesada como presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pues en apoyar a que México ayude, pues desarrolle todo ese potencial que tenemos con respecto a la inteligencia artificial. Perfecto, doctora. Hablaremos de que, a ver, creo que esta palabra responsable puede llegar a ser súper subjetiva, ¿no? Creo que algo que al menos a mí me preocupa es la IA va a ser nuestra herramienta del presente y futuro y de pronto la forma en la que se regula, la forma en la que empezamos a poner estas líneas de la cancha son importantes porque pues, es la tecnología que va a definir la forma en la que trabajamos, convivimos y al final creo que eso puede llegar a ser peligroso respecto a ideologías, formas, estructuras, arquitectura, ¿no? Y creo que es un diálogo que nos compete a todos para poderla construir mejor, ¿no? Exacto. Bueno, doctora, pues vamos a empezar con esta primera pregunta. Y se siente un poquito como, ¿qué nos pasó? ¿No? Y estábamos, a ver, y no estoy hablando desde un punto de vista político o de quién estaba a cabeza del Ejecutivo, sino en el 2018 había una estrategia de IA. México fue el primero en la TAM de definir y decir, oye, inteligencia artificial va a ser algo y Ujú. tenemos una estrategia, teníamos esta guía que nos marcaba como país y se abandonó por completo. Y la pregunta es, pues, ¿qué nos pasó? Fíjate que me encanta que empecemos por esta pregunta, porque finalmente esto es lo primero que tenemos que definir, pues ya sea como país, como empresa, inclusive como persona. Lo primero que tendríamos que saber es específicamente qué queremos de la IA, por ejemplo, en este caso para nuestro país, y de ahí poder ir construyendo todo lo demás, ¿no? Sí se tenía mucho avance con respecto a esto, como bien lo dices, en 2018. Obviamente cambian los gobiernos y pues a veces las prioridades cambian y ya lo sabemos. Sin embargo, siguió habiendo pues iniciativas estatales, siguió habiendo iniciativas muy importantes, por ejemplo esta de Ania de Alejandra Lagunes, y siguieron, todo el mundo siguió con esta preocupación en muchos lados y finalmente yo creo que actualmente ya estamos, por lo menos creo yo que tenemos una mejor postura en ese sentido porque ya veo al gobierno preocupado por definir cómo le vamos a hacer para lograr que esta inteligencia artificial responsable y sobre todo como país tener gobernanza, tener una estrategia, tener una visión de qué queremos de ella. En otros países, la visión es muy clara, para bien o para mal. Por ejemplo, si tú ves la visión de Trump, pues es directamente voy a ganar la carrera de la IA al costo que sea, ¿no?
La postura de Europa, por ejemplo, es más conservadora y dice, no, pues nosotros queremos, por supuesto, la IA, pero tenemos primero aquí está la EU Act y pues tenemos que garantizar que sea responsable. Entonces, como vemos, bueno, China ya sabemos también, en fin, podría yo ir a más detalles, pero la idea es nosotros no tenemos no estamos liderando como China o como Estados Unidos con estas big techs el desarrollo de la IA, pero sí tenemos pues muchísimas ventajas, muchísimo talento, tenemos base de infraestructura, tenemos muchas cosas que nos podrían hacer, pues, un jugador muy importante en este sentido, ¿no? Doctora, y en ese sentido, a ver, me encanta porque sí polarizas un poco el hecho de decir, a ver, ahí tenemos a los que están luchando por el liderazgo internacional, que son, creo que se ha vuelto la nueva bomba nuclear o el nuevo llegar a la Sí, luna. Es decir, es una bandera que alguien quiere colocar y se llama AIG, ¿no? O General Intelligence en ese sentido. Y bueno, llegaremos, lo veremos ocurrir, es emocionante a la par, porque pues obviamente significa muchas cosas. Lo comentabas también, Europa. Creo que Europa ha tenido un rol siempre de ser sí, un regulador experto en materia de tecnología. Lo vimos mucho en privacidad. con la La GDPR, sí. arquitectura fue guía, también lo que tiene que ver con hardware. Hemos visto cómo generan estas guías y estos stoppers mucho más conservadores desde mi perspectiva respecto a lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un poquito más que se ahogue el niño y luego ya tapamos el pozo y Europa es un poco más restrictivo, pero creo que Europa también ha demostrado que se le fue la mano, ¿no? Que dejó de ser competitivo, que, o sea, yo he escuchado muchas ponencias y muchos discursos en el sentido de decir, oigan, se nos pasó un poquito la mano, creo, porque eso ha hecho que Europa no sea tan competitivo en la materia por desincentivar, sobre todo por ser sobreregulado. ¿Qué crees que debemos de aprender sobre eso? Si hay algo, alguna lección que debamos llevarnos. Fíjate que como que estas dos posturas, ¿no? O haces innovación o haces responsabilidad y gobernanza y entonces no puedes hacer tanta innovación. Precisamente la semana pasada, el viernes, estaba yo con la doctora Virginia Dignu, no sé si la ubicas, ella es una de los exponentes más importantes de inteligencia artificial responsable del mundo y obviamente de Europa. Pero ella lo que nos decía es que no tienen por qué estar peleados. Y yo creo que ella tiene razón. No tenemos que polarizar así, aunque sí está polarizado, en el sentido en que, de alguna manera, aunque aparentemente esa es la visión, por ejemplo, Trump dice, vamos a ganarla y vamos a quitar todas las leyes innecesarias. Mm, Pero obviamente, eventualmente esto va a traer consecuencias, ¿no? También la EUAT, como bien dices, es más conservadora, pero sin embargo también va haciendo anexos, ¿no? Para ir permitiendo que no sea tan restrictiva. Entonces yo claro. creo que eventualmente tendríamos que ir llegando a ese medio, que es lo que decía la doctora Dignum, en el sentido que pues todos queremos que se desarrolle la I, bueno, no sé, pero queramos o no, la inteligencia artificial está en el mundo, como bien dices, puede ser que sea hacia la generativa o hacia la agéntica, no sabemos bien a bien qué va a pasar en el futuro, siempre hay algo que sale nuevo, pero lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial va a ser un jugador importante en el futuro y obviamente queremos que esa inteligencia artificial sea para bien. Y lo que creo que es bien importante es que tanto unos como otros tenemos que ver que tenemos que ir pensando esas consecuencias sociopolíticas, esas consecuencias de, que puede traer la IA que ni siquiera visualizamos, con las cuales tendríamos que estar desde ahorita pensando, como bien te digo, cómo queremos hacer este desarrollo. Entonces, yo creo que eventualmente estas posturas se irán acercando, como está pasando, ¿no? Trump dice hagan lo que quieran, lo que se les dé la gana, pero ganen. Pero dice, bueno, pues agarren un estándar, cuiden un poco ya está viendo que no puede dejar así como sea, ¿no? Y por el otro lado, la EUAC pone sus restricciones, pero también ya está diciendo, bueno, pero vamos a hacer ciertas concesiones, cuáles sí, cuáles no, cómo le vamos a ir regulando para que
no detengamos tanto la innovación. Entonces yo creo que ahí vamos, estamos aprendiendo todos, ¿no? Y los gobiernos Sí. también. Y entiendo el sentido. Sin embargo, creo que cuando estás frente a intereses que son, digamos que legítimos, yo lo voy a invertir en una empresa, quiero la mayor cantidad de garantías respecto de que esa empresa va a tener la viabilidad y que no va a haber un gobierno que me diga que no, porque después, o sea, una cosa es el mercado y otra cosa es tener que negociar Exacto. con un político, cualquiera que sea su ideología, ¿no? Entonces creo que un poco a lo mejor obedece a eso, decir, bueno, pues, sin trabas, justamente obedeciendo a que vamos, cabalgando una carrera, de potencias, ¿no? En ese sentido, y bueno, China ha sido, pues China es una empresa prácticamente, ¿no? Doctora, 70% de las empresas no cuentan con talento de inteligencia artificial. ¿Qué se propone desde tu trinchera donde estás generando? Creo que algo que está pasando, al menos en México, es pues, no sé, pareciera que no hay tanto talento o que incluso algo que me ha parecido un poco sorprendente es que la gran cantidad de ingenieros que conozco apenas están empezando a entrar al tema de ella. O sea, eh, no sé, pareciera que estamos 2 años atrás en algún sentido. Yo veo, por ejemplo, yo vivo en San Francisco y veo que la gente, la conversión son los composers, todo el mundo usa Cloud Code, todo el mundo codifica con IA. O sea, es una, como entre la emoción de ver que salió, el consumo, te sientes atrás y a veces se siente como que en México todavía no nos llega, como que no nos llega la retransmisión. ¿Qué estás proponiendo? ¿Qué se está haciendo para poder estar un poquito más a la par? Pues mira, bien, bien dices el talento, por supuesto, es uno de los factores habilitadores, pero yo diría casi, casi que el más importante, ¿no? En el sentido que eso es lo que va a ayudar muchísimo más a poder que podamos desarrollar la IA. Pero fíjate una cosa, yo creo que obviamente no, si estás en San Francisco, está por ahí Silicon Valley, pues no estamos a ese nivel, por supuesto, pero la cosa es que talentos sí vamos teniendo y sí estamos formando. Según ANUYES, pues tenemos finalmente más de 40 programas educativos entre licenciatura y posgrado. Digo, esto es un poco apenas del 25, pero del inicio. Estamos hablando de que son muchas licenciaturas, posgrados, más de como 4,000 alumnos en el país con esto. Tenemos talento, pero también tenemos el problema de que, como bien dices, allá hay muchas más oportunidades. Entonces, muchas veces mucho de ese talento se nos está yendo, hay esta fuga de talento para allá. Ahora, yo te diría, no solo estamos necesitando, y eso es lo que yo creo que hay que tener muy claro, gente que sepa inteligencia artificial y machine learning, técnicos que sepan ciberseguridad, técnicos que sepan arquitectura, ingenieros de software, etcétera. También necesitamos, y te lo voy a poner a ti, Ricardo, abogados que entiendan de la IA y, por ejemplo, nos ayuden a navegar en toda esta conjunto de leyes que hay que cumplir, porque ahorita, hoy por hoy, una empresa, como bien sabes, quiere poner una aplicación y si trabaja en todo el mundo, pues ya se amoló porque en ese instante, pues ya tiene que cumplir con todas las leyes de diferentes lados, de diferentes regiones, en fin. Entonces, se requiere talento humano no solo en STEM, sino en gente que tenga pues nociones de inteligencia artificial de acuerdo al rol para poder ayudarnos. Ahora, como te decía, también hay una brecha de género importante y este falta de talento o esa escasez de talento, pues es en todos lados, no nada más en México, pero bueno, más en México porque se nos van. Hay una brecha todavía de género también en la parte de STEM, como podríamos decir. Y, pero también veo por otro lado una gran, ¿cómo se llama? Interés y crecimiento de las empresas de inteligencia artificial y gran interés por meternos en pues en esta carrera. Y eso hace que, pues, que se generen más empleos específicamente con respecto a eso, ¿no? Entonces, pues es un problema complejo, como bien dices, no estamos liderando en ese sentido, pero sí tenemos mucho talento importante. Yo tengo el gusto de pues ser parte y formadora de eso. La SMIA, ¿qué está haciendo? Pues por un lado, como te digo, está ayudando.
principalmente académica, estamos ayudando a hacer eh, pues esa formación académica de los alumnos, pero también estamos ayudando a vincular con empresas en el sentido que hay que sacar talento que sepa exactamente pues, qué se requiere allá afuera, que nosotros como académicos, como universidades, pues estemos sacando las capacidades que se requieren afuera. Y no solo en STEM, como te digo, también abogados. Yo estoy, por ejemplo, ahorita dando un seminario a abogados con respecto de inteligencia artificial, que yo creo que, por ejemplo, eso es lo importante. Hacer esa, pues, con el SMI en particular, tiene que ayudar a hacer esos puentes para poder trabajar en conjunto para tener, bueno, el gobierno también ver que hay que crear oportunidades para que el talento se quede o regrese. He tenido oportunidad de platicar con, pues, gente que está como, pues, en puestos muy importantes de la IA en el mundo, que son mexicanos y que dicen, híjole, a mí me encantaría regresar y dar todo lo que estoy haciendo a México. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo aportar yo a México? Entonces, pues esa es otra área, ¿no? Ver cómo el gobierno también, o ayudar a aportar para que se haya esta vinculación y que se pueda dar las mejores, pues, condiciones para que esto se logre, ¿no? Fíjate que voy a tomar ahorita la palabra, la parte de México porque creo que es verdaderamente importante lo que nos mencionas. Pero algo que creo que es relevante también es, siento que la última década fue mucho de las habilidades blandas, ¿no? Se nos metió a nuestro diccionario el que hay que tener más habilidades blandas. ¿Crees que en este momento deberíamos de pensar en habilidades tecnológicas? O sea, sea lo que sea que hagas, programar debe ser, o sea, que sepas programar tiene que ser parte de nuestra nueva generación. No forzosamente programar. Mira, de hecho, ay, no recuerdo bien quiénes lo mandan, pero ya hay varios estudios internacionales que te dicen más o menos qué habilidades de ahí ya necesita cada quien de acuerdo a un rol. No todo el mundo tenemos que saber programar, pero sí todo el mundo tiene que tener algo que le llaman alfabetización de IA o AI literacy, ¿no? Esto es, como bien te decía, si vamos a, todos los trabajos que hacemos van a estar siendo transformados y están siendo transformados por la IA, ¿no? Como profesor, ¿cuándo se nos habría ocurrido que un profesor iba a ser iba a haber una disrupción tan grande con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es, si todos los trabajos van a ser transformados, obviamente como ha pasado a través de la historia siempre, unos van a dejar de ser importantes o relevantes y va a haber otros nuevos que se crean, pues de alguna manera tenemos esta obligación de ver dentro de mi rol qué me toca aprender para que yo pueda desempeñar mejor mi trabajo, más eficiente, hacer tareas que a lo mejor antes me hacían rutinarias, que las pueda yo aprovechar de hacer con la IA, para que en un momento dado pueda ir dedicándome a cosas más interesantes. Pero como te digo, no es que todo el mundo tenga que saber Machine Learning, es que todo el mundo tiene que saber inteligencia artificial de acuerdo a su rol. Eso es lo que yo creo. Doctora, bueno, lo platicamos, lo preparamos y sé que llevas muchos años, ya décadas, con el tema de IA. ¿Hace cuánto empezaste? Y la pregunta sería si te esperabas lo que estos últimos 2 años ha ocurrido en términos de evolución tecnológica en estos últimos 2 años. Bueno, fíjate, bueno, la inteligencia artificial tiene más de 70 años, ¿no? La SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, ya va a cumplir 40 años. Esto es, ya había mexicanos hace 40 años haciendo inteligencia artificial, que todo el mundo decía, ¿quiénes son estos locos que están haciendo eso, no? Y por eso se juntaron, dijeron, oigan, vamos a ver, hacer algo juntos, porque pues no, estás ahí como unos locos trabajando. Yo en particular empecé como en 2000, no sé, 6, 2007. No es que tenga tanto tiempo haciendo inteligencia artificial, pero sí, obviamente, sobre todo hubo ya este boom a raíz de los LLMs, de la inteligencia artificial generativa. La palabra que dicen es que se está democratizando la inteligencia artificial, pero no solo eso, sino que se está haciendo un poco más accesible
a las personas. Es algo similar a lo que pasó con Internet. Internet también ya vean, va muchos años y de repente en los 90 se empieza a tener fuerza, ¿no? O sea, porque de alguna manera ya se hizo más fácil que cualquier persona pueda usarla. Entonces, y está empezando a tener también, por ejemplo, pues muchas capacidades que no nos esperábamos. Yo creo que ni siquiera los que inventaron los LLMs. Por ahí había leí en algún momento un artículo de Sam Altman que decía, bueno, vamos a sacar este GPT, ¿no? GPT primero, lo vamos a hacer disponible para la gente, pero pues yo no sé si alguien va a quererlo usar. Imagínate, Ricardo, ¿no? O sea, Sí, noviembre de 2022. no sabían a ciencia cierta que tanto de verdad esto podría provocar el impacto que está teniendo. Porque cuando tú haces una tecnología, lo que sea, por eso es también tan complicado hacer de inteligencia artificial responsable. Porque tú haces cierta innovación, cierta tecnología, y realmente no sabes qué uso se le va a dar a esa tecnología y cómo va evolucionando. Y por eso mismo está bien tan complicado definir pues a largo plazo, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí que ahí está la película Oppenheimer, si te acuerdas, ¿no? Que nos narra un poquito de este asunto, pero pues ha sucedido siempre este asunto, esto, ¿no? Doctora, justo platicábamos de México un poco antes y no sé si parece o se siente la conversación previa que teníamos con Dani Sánchez. Parte de Ujú. la conversación fue, es que se vuelve muy difícil, al menos en derecho, no tienes datos abiertos, no tienes forma de, o sea, si scrapeas, te ponen firewalls, no hay acceso, o sea, ¿cómo alimento a esta IA de datos que no tengo? O sea, ¿cómo puedo hacer un predictivo de algo que no tengo información histórica, que los gobiernos no facilitan la información, que yo sé que hacen un gran esfuerzo, pero constantemente bloquean lo que debería ser público y esto evidentemente nos limita. ¿Qué otra infraestructura consideras que nos hace falta y que debería de ser una prioridad para efectos de poder realmente construir con IA en México? Pues mira, la verdad es que la infraestructura es muy importante porque nos da aquellos elementos y condiciones que nos pueden ser el punto de partida para que los ecosistemas de ella se puedan desarrollar de manera efectiva. México, ¿cómo andamos? O sea, no andamos tan mal, pero obviamente tenemos muchas cosas que nos faltan. Por ejemplo, sí cuenta con alta capacidad de infraestructura, según el ILIA, por ejemplo, o Google del año pasado, dice que pues sí tenemos un desarrollo tecnológico, obviamente hay acceso limitado a la infraestructura, hay una gran disparidad regional con respecto a la infraestructura. Por ejemplo, una de las ventajas también es que hay una gran penetración de Internet y de los móviles, de los dispositivos móviles, eso nos ayuda muchísimo. Pero sin embargo, pues yo creo que un problema también es la disparidad regional de acceso. O sea, no todo el mundo tenemos acceso a la misma infraestructura. Y con respecto a los datos, pues por lo menos en Google de 2025 se reportó que es el tercer lugar en Latinoamérica con disponibilidad de datos abiertos. Sin embargo, la verdad, bien lo dices, hace mucha falta una mejor curaduría. No solo eso, sino datos de calidad, datos cuidados, datos que se estén actualizando. Y pues es una labor titánica en muchas áreas. Estamos jugando también, por ejemplo, con privacidad en el sentido que, por ejemplo, en medicina, te voy a decir, es un problema porque nosotros, si eres investigador y necesitas trabajar un problema en particular, pues requieres datos. Pero los datos es complicado porque son datos muy sensibles y pues no tan fácil puedes eh, estar compartiéndolos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos algunas ventajas, pero como bien dices, hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. También ya se está empezando a hacer, pues te acaban de anunciar que va a haber un centro de datos importante. Tenemos centros de datos, tenemos centros ubicados en Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, etcétera. También hay un aumento en la velocidad banda ancha. Como te decía yo, hay una gran adopción de móviles
Y todo eso nos podría ir apuntalando para, pues, con voluntad y pues, no hay más, con voluntad de inversión, tanto de las empresas como del gobierno, pues poder ir creciendo con respecto a eso, ¿no? Sí. O sea, lo curioso es, más del 80% de la población tiene Facebook, ¿no? Este, o sea, teléfonos, conectividad hay. Lo malo es que pareciera que no lo están usando para, Bueno, pues, pero es una ¿no? base, Sí, sin es duda. una buena base, aunque finalmente, pues sí, como te digo, por ejemplo, la cobertura en el país no es igual, ¿no? Simplemente tú ve algunos lugares en la República y vas a ver que no está tan fácil tener línea o tener, ¿no? Correcto. Voy a regresar a este punto que platicamos de inicio respecto de este balance de responsabilidad contra innovación. Em, cómo lograr sin frenar? ¿Cómo le hacemos para, eh, sobre todo desde la postura y la perspectiva de que somos un país consumidor? A veces a mí me da un poquito de coraje leer Pues y sí, escuchar propuestas, no sé, de tecnologías que yo no he visto en un vehículo autónomo. O sea, ¿por qué te preocupas en este momento de normar los vehículos autónomos si no hay, ni siquiera tenemos uno? O sea, y está bien que tengas intenciones de hacerlo o de preparar el camino, pero hay cosas mucho más inmediatas que no se están atendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo veo una profunda necesidad que no responde absolutamente a nada. Es más bien como un buscar un spotlight público de querer regular por regular de cosas que ni siquiera entienden. Y eso se me hace gravísimo estoy de acuerdo. porque el entendimiento respecto a la tecnología es nulo. Y quieren a fuerza querer sacar una regla, una ley. Me parece, pues, preocupante, sinceramente. Yo creo que ya, pues sí, ha habido muchísimas. El otro día escuché a la senadora Lagunes decir que, digo, no sé cuántas vayan, pero ella dijo este dato, dijo que había más de 65 iniciativas con respecto a a la inteligencia artificial, iniciativas de ley, ¿no? Que además, pues no van cuajando bien. Como dices, es complicado legislar. Legislar con la IA no es fácil. Por ejemplo, la Comisión de Tecnología de IA del Senado con el senador Zapata también están trabajando mucho en ello y la verdad yo he platicado con ellos, ya han hecho muy, muy buen trabajo, pero es difícil legislar con respecto a la IA. ¿Por qué? Pues porque estás legislando para algo que no hay, no sabes qué va a venir. Le pasó a la misma EUAC, hicieron la EUAC, ya la iban a sacar, y en ese momento viene todo el montón de la generativo y dijeron, ay, bueno, espérense, creo que tenemos que añadirle aquí algo, ¿no? Y así va a pasar siempre. Ahora, ¿qué pasa? Pues hay que pensar que tienes que poner como una ley general que soporte todo lo que pueda ir cambiando, pero que al mismo tiempo, pues vaya poniendo ciertos límites para que en un momento dado, pues no puedas hacer tampoco tan lo que quieras, ¿no? Sí, Es que esa es la doctora, idea. Y pero además, cada sector, espera, nada más quiero una idea, cada sector tiene sus, por ejemplo, la medicina, la parte de finanzas, cada sector tiene ciertas particularidades que hay que, pues, refinar. Entonces, no va a estar fácil hacer estas leyes, pero yo creo que la responsabilidad también tiene que venir desde cada persona que esté involucrado en un proyecto de la IA. Y ahí doctora, podría yo pero hablar mucho, pero pues ¿qué tú hacemos dirás. con la neutralidad tecnológica? O sea, no es que, o sea, no es que ya tenemos normadas esas conductas, nomás queremos ser la ley del martillo porque tenemos martillos, pero al final del día, pues sí, el martillo te sirve para clavar cosas en la pared, pero también puedes matar gente y no por eso vas a hacer una ley de un martillo. Es decir, ¿la neutralidad tecnológica tendría que imperar ante la IA o la IA es, o sea, la neutralidad tecnológica no le queda a la IA? Pues yo creo que más bien, no sé si por ahí va tu pregunta, pero yo lo que creo es, y quisiera hablar de ello, el hecho de hacer que la inteligencia artificial sea responsable, yo creo que sí es muy complicado. Necesitamos tener leyes que nos ayuden a poner ciertos límites. Como te dije, es muy complicado hacerlo porque no es que puedas hacer
para cada tecnología que vaya saliendo una ley es complicado. En esta en particular hay que hacer esta legislación porque es algo tan transversal, toca tanto camino, tantas personas, tantos sectores, que yo creo que sí vale la pena hacer algo en particular, digámoslo así, para este martillo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Hablemos de nearshoring. Van más de 500 millones de dólares, no sé si son 1.000 millones o 500, pues supongo que son 1.000 millones de dólares captados. ¿Cómo convertir este dinero en ventaja competitiva? ¿Cómo hacer? Tenemos un socio comercial vecino que sin duda está compitiendo y eso, digamos que nos conviene de cierta forma porque eso nos permea, ¿no? ¿Qué hacemos con esta inversión? ¿Cómo podemos transmitirla y que se pueda multiplicar? Pues mira, yo realmente no soy muy experta en estos temas, pero sí te puedo decir con respecto a la IA que podríamos hacer, que es un poquito, pues es este corolario de todo lo que te he platicado anteriormente, ¿no? O sea, creo que en México tenemos una gran oportunidad con el nearshoring y no solo eso, sino que tenemos mucho talento, tenemos eh, empresas con una gran voluntad para poder iniciar y aprovechar eh, pues todas estas oportunidades. Tenemos un gobierno que empieza a ver que necesitamos aprovecharlo para el bien de todos. Entonces yo creo que eso como base pues ya es una ganancia y lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo materializamos? Bueno, pues cada quien tenemos un rol, ¿no? Y ahí es donde no es un trabajo de una sola persona o solo del gobierno o solo de las empresas o solo de la academia. Por eso desde todo el tiempo te he dicho, pues cada quien tenemos que entender primero cuál es tu rol Correcto. y después ver qué tienes que hacer para poder cumplir con él. Pero yo creo que la primera cosa sería tener esa visión como país de qué queremos y ya en particular con la IA, ¿no? Una vez que tenemos eso claro, pues todo lo demás se puede ir articulando, ¿no? Y cada uno de nosotros, si yo soy una empresa, yo podría ver cómo podría aprovechar estas oportunidades que se me están dando, ¿no? Si tengo ciertos incentivos, si soy una persona en particular, también, ¿no? ¿Cómo puedo yo entrar a este tren que todo el mundo está entrando y yo no tengo idea ni le entiendo muy bien todavía? Porque finalmente nadie le entendemos bien todavía. Si eres un experto hoy, mañana ya no le entiendes a la mitad, ¿no? Entonces, por eso creo que es un problema intersectorial, interdisciplinario, que tendríamos que ir, pues, abordando cada quien desde su pedazo, ¿no? Doctora, llegamos al final de las preguntas, pero quiero preguntarte a ti en específico, ¿cómo vislumbras México en los próximos años? Yo sé que tú has estado muy activa, como nos decías, desde 2006, hace prácticamente 20 años que iniciaste. ¿Cómo ves los siguientes 10? O sea, yo sé que no tenemos nadie como una bola de cristal para poder ver lo que nos depara el futuro, pero, pero creo que tienes una sensibilidad que muy poca gente tiene en el país. Como te decía al principio, eres parte del ecosistema, una parte muy importante. Te toca liderar, te toca estar en estas mesas, te toca estar junto a la gente que está tomando estas decisiones y te escucha. Em, ¿Qué sigue para México? ¿Qué podemos esperar como país de estos próximos 5 años? Pues mira, yo siempre quiero ser optimista, ¿no? Quiero ser optimista y como te lo platiqué anteriormente, quiero pensar que, que todos esos inquietudes que he podido recoger en todos lados, porque si vas al gobierno hay inquietudes con respecto a querer aprovechar la inteligencia artificial y también al mismo tiempo un poco de precaución y decir cómo le hacemos, ¿no? Ahora, pues también a la hora de decir, bueno, vamos a ponerle dinero, pues ya sabemos que no está tan fácil porque la cobija es limitada, ¿no? Y entonces ahí, pues depende de, pues esa voluntad, a ver si va a ser posible que podamos seguir en ese sentido, pero lo que sí veo es una gran voluntad que yo no había visto
en años anteriores, que creo que nos puede ayudar mucho. Hay esa voluntad de reunirnos a expertos de diferentes áreas, académicos, a gente de la empresa, para poder trabajar en el problema. Entonces yo tengo mucha esperanza de que eso vaya en los siguientes 5 años cuajando, ¿no? Para bien. Luego, por parte de las empresas, también veo una gran, pues, ansia de entrar en estos asuntos. Por ejemplo, las pymes, digamos que las grandes que son internacionales, pues ya se ve que van teniendo a veces hasta 300, 400 científicos de datos en su empresa, ¿no? O sea, ya hay empresas muy grandes, pero las pymes, por ejemplo, les veo un poco de preocupación en el sentido de, híjole, pues que nos tenemos que subir al tren, pero ¿cómo le hacemos, no? Pero por lo menos yo sí, a ellas lo he dicho muchísimo, pues hay que ver qué, o sea, no es tan fácil, vámonos para adentro, sino que hay que ir construyendo pues primero una madurez en la empresa, una visión y después ir trabajando lo que te sirva y lo que no te sirva, tampoco forzarlo, ¿no? Pero yo creo que también hay esa inquietud por respecto de las pequeñas empresas y medianas empresas. Y después, bueno, estamos los académicos que estamos tratando de lograr. Por otro lado, pues vincularlos lo más que se pueda, también ya entendimos que no podemos estar siguiendo dando las clases con las mismas apuntes amarillos, sino que tenemos que ir pensando en primer lugar qué requiere actualmente el entorno, el ecosistema y cómo podemos servir a ese ecosistema, ¿no? Y entonces, pues yo creo que con todas estas voluntades, como te digo, soy positiva en el sentido de que, pues algunas cosas habrá que ir arreglando, algunas no, pero si todo el mundo empezamos a poner nuestra parte, pues lograremos que México vaya teniendo un papel más relevante en la IA, porque la verdad creo firmemente que podríamos tenerlo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Gracias por formar parte de este summit. Gracias por formar parte de este ecosistema y te seguiremos. Gracias por estar aquí y seguiremos tu trabajo en los frentes en los que estás. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, muy contento de estar con ustedes y los abogados, por favor, tienen que, ahora sí que tienen que estar en estos temas porque nadie más nos va a ayudar a navegar en toda esa, pues, mundo de legislación que vamos a tener y la que vendrá, pues, para poder trabajar de manera responsable, ¿no? Gracias, doctora. Hasta luego, que estés muy Hasta bien. luego.